diagnosticaban, cómo se diagnosticaban, etcétera, etcétera. Ahora vamos con el tratamiento. En el tratamiento de la fractura la vamos a dividir en tres, se va a dividir como en tres partes. Una, los cuidados de emergencia que se le van a hacer al paciente en el sitio de donde ocurrió el traumatismo. Generalmente ahorita pues la mayoría de los traumatismos ocurren en accidentes de tránsito y en accidentes en el hogar. En el hogar, caídas, se resbalan, choques de carro, etcétera, ¿no? Pero allí tenemos que tener en cuenta ciertas medidas cuando se está haciendo el cuidado de emergencia. ¿Qué es esto? Saber manejar el paciente cuando está en el accidente, cómo tratarlos en esos momentos, cómo ponerlo en condiciones que se pueda transportar. Generalmente estos cuidados de emergencia lo hacen son personas que son ajenas, hay veces hasta la profesión médica, son policías, hay veces son bomberos. Claro, los bomberos ahorita pues ya le han dado un adiestramiento para el manejo de estos pacientes cuando están en un sitio del accidente. También los transeúntes, las personas que están pasando por allí. Allí lo ideal sería que se diera una cuestión colectiva para que la gente sepa cómo manejar estos pacientes, para que no vayan de una simple fractura transformarla simple transformarla en una fractura compleja. Luego tenemos que inmovilizar a ese paciente, bien sea en el sitio. ¿Cómo se inmoviliza? Con lo que tengamos a mano, lo que consigamos en el sitio cerca, una tabla, cartón, papel periódico, cintas, trapos, etcétera, etcétera, para poder movilizar al paciente, para poder ser transportado. Luego, cuando lleguen al hospital, va a tener otro tipo de inmovilización que se van a hacer dentro del hospital, que eso es lo que vamos a conversar. Aquí estamos hablando generalizado de lo que es el paciente traumatizado. Cuando ya llega al hospital, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy en la mañana? Hay que inmovilizarlos, hay varios tipos de inmovilizaciones que nosotros vamos a hacer aquí. Después que se le ha hecho a este paciente todo el tratamiento de la inmovilización, tanto la inmovilización provisional como la inmovilización definitiva, el paciente tenemos que llevarlo pues a una rehabilitación después que ha seguido toda esta fase en el tratamiento de una fractura. La rehabilitación, que es lo necesario para que el paciente se pueda integrar otra vez a sus labores cotidianas que tenía previo al accidente. Entre los principios básicos que vamos a tener cuando ya el paciente, por supuesto, lo tenemos en un hospital, hay unos principios básicos que nosotros tenemos que realizarle al paciente para poder manejarlo. Uno de esos es reducir la fractura. ¿Qué es la reducción? La fractura es poner cabo a cabo los fragmentos óseos desplazados ocasionados por el traumatismo. Generalmente, cuando se produce la fractura, me supongo que el doctor Pérez León les explicó los desplazamientos de la fractura, los efectos que tienen los músculos, tracciones, los desplazamientos, etc. Entonces, nosotros tenemos que tratar de poner esos huesos cabo a cabo para que se pueda cumplir pues, la curación de la fractura. Después que nosotros hacemos la reducción, debemos inmovilizarlo con cualquiera de los métodos que cuando vamos a seguir conversando ahorita, cuáles son los métodos de inmovilización. Y debemos de mantenerle la función del miembro. Aún estando inmovilizado, estimular al paciente que tenga ciertos movimientos para que no se anquilosen o se pongan duras las articulaciones que están adyacentes al sitio de la fractura. Entonces, esos son los tres principios pues, que nosotros debemos continuar, el principio básico para el tratamiento de la fractura. Entonces, ahora vamos a hablar de la reducción. La reducción, como le dije, pues, es poner cabo a cabo los fragmentos, alinearlos lo más posible que se pueda y
por efecto pues del traumatismo. Existen dos tipos de reducciones que le vamos a hacer a estos pacientes. Una reducción cruenta, que es aquella reducción a la cual nosotros vamos a someter al paciente a un tratamiento quirúrgico. Es un paciente que vamos a pasarlo al pabellón y lo vamos a operar. ¿Qué es la reducción cruenta? Cruenta es cuando nosotros abrimos la piel y abordamos el foco de la fractura. Eso se llama reducción cruenta o quirúrgica. La otra es la reducción incruenta, que es la reducción que nosotros vamos a hacer a cielo cerrado sin abrir piel. Eso se le llama también reducción ortopédica. La diferencia de uno al otro es la piel. A uno se le abre y a la otra no. Esas son las dos reducciones que nosotros vamos a manejar en el tratamiento de la fractura. Después que hacemos la reducción, lo inmovilizamos. Dentro de las inmovilizaciones pues vamos a tener dos tipos: la inmovilización provisional y la inmovilización definitiva. Entonces, cuando le hacemos la reducción, entonces tenemos que inmovilizarlo. La provisional es la que hacemos, aquella reducción que nos llegó a la emergencia, el paciente, le reducimos, le ponemos algo de momento para que lo puedan trasladar a hacer una radiografía, para que lo trasladen a otro hospital. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos provisional. Y la definitiva es ya el tratamiento que va a curar a este paciente con la inmovilización, bien sea con yeso o bien sea con tratamiento quirúrgico. En la provisional, bueno, como ustedes ven, vamos a ir a ver, usar vendajes blandos como vendajes simples, vendas elásticas y adhesivos. También en el provisional vamos a usar, a veces usamos férulas metálicas como la de Toma y la de Bromberg. Y otra inmovilización provisional que hacemos cuando el paciente está hospitalizado es la tracción continua, que eso es lo que vamos a seguir conversando. La tracción es ahorita vamos a hablar puro de lo que es lo provisional, porque en la otra clase vamos a hablar de las inmovilizaciones definitivas, ya lo que son los enyesados y lo que son las osteosis. ¿Qué importancia tiene hacer una inmovilización provisional? Primero, que cuando lo inmovilizamos se le va a disminuir el dolor y el estado de shock que tiene el paciente por el traumatismo. Un hueso, una fractura, el dolor es muy fuerte. El dolor es fuerte. Dentro de la escala del dolor está como de tercer lugar, como de lo que más duele. En primer lugar, pues está el cólico nefrítico. En segundo lugar, cualquier compresión de un nervio. Y en tercer lugar, una fractura. ¿Y qué es lo que duele de una fractura? Es el periósteo. El hueso no duele. El hueso no duele. Duele es el periósteo, lo que recubre al hueso. Cuando lo inmovilizamos provisionalmente, bien sea en el sitio del accidente o en el hospital, eso nos va a ayudar a disminuir la hemorragia en el foco de la fractura. Generalmente, toda fractura produce hemorragia, dependiendo del hueso. Si son huesos grandes, las hemorragias son mayores. Por ejemplo, una fractura de fémur puede llegar hasta medio litro a 1 litro de sangre que se puede extravasar dentro del foco de la fractura. Cuando lo inmovilizamos, no se permite que los fragmentos se están moviendo y están rompiendo más el tejido adyacente para que sangre. Nos evita transformar una fractura cerrada a una fractura abierta. ¿Qué es esto? Una fractura cerrada es mejor para el organismo tratar de repararla que una fractura abierta. Una fractura abierta, hay veces cuando hablemos de la osteogénesis reparadora, vemos la ayuda que tiene el foco de fractura, la sangre dentro del sitio de la fractura. Cuando se nos hace abierta, existe un gran riesgo de que
la fractura se infecta. ¿Qué trae esto de consecuencia? Que un hueso infectado, bueno, decimos los traumatólogos, es un hueso que casi nunca se cura. El hueso se infectó, casi nunca se cura. Puede ser que tiene curas momentáneas, pero con los años, cuando baje su sistema inmune, está malo, puede reactivarse, porque las bacterias se esconden dentro de las travéculas que tiene el hueso. Y ahí viven, ahí viven. Entonces, por eso decimos, hueso infectado, hueso que no se cura. Y esto nos va a permitir, pues, trasladar al paciente, bien sea en el sitio del accidente, como tenemos un carro, o bien sea dentro del hospital, o cuando estamos en una camilla para llevarla a sala de rayos X o a las áreas de donde se hacen los diferentes estudios de imágenes. Entonces, esa es la importancia, pues, de la inmunización provisional. Entonces, dentro de la inmunización provisional, lo que le había dicho al principio, los vendajes, lo provisional que podemos hacer es esto. Usamos tablas, usamos almohadas, usamos cabestrillos aquí, con tablas de aterrado, vendajes gruesos que nosotros pongamos los bien. Esto es provisional. Generalmente esto se hace cuando el paciente está en el sitio del accidente. Luego, cuando el paciente nos ha llegado al hospital, bueno, y aquí vamos a empezar ya con el tratamiento en sí de la fractura. Lo primero, en algunas fracturas, es el tratamiento incurrento, es la reducción incurrenta. Vamos a tratar encuentramente ortopédicamente, sin abrir piel. Aquí usamos varias maniobras manuales en las cuales tenemos, y a este paciente le tenemos que hacer una tracción, pero si le hacemos solo tracción, no traemos al paciente y no tenemos algo que nos lo retenga para que los dos segmentos óseos se alineen. Entonces le tenemos que hacer una contratracción. Aquí lo está traccionando y aquí lo está contratraccionando. Así pues empezamos. Uno sosteniendo por aquí, o en el miembro, o en la pierna, sentado, alguien que nos sostenga aquí y nosotros jalamos. Uno hace la contratación y otro tracción. En los desplazamientos de la fractura, como ven ustedes acá, siempre queda como un manguito de periósteo. Un segmento se desplaza y rompe todo el tejido, como aquí vemos, cuando se desplazan los fragmentos, pero queda otro lado que se conserva. Entonces, cuando vamos a hacer la reducción, tenemos que tratar de angular la fractura, como ustedes ven aquí. Tratar de angularla para colocar una cortical sobre otra para permitir que se reduzca bien la fractura. Aquí a veces se requiere cierta fuerza, no es necesario que sean gente musculosa para poder hacer una reducción, cualquiera lo puede hacer, porque cuando uno hace esto no requiere mucha fuerza. Ahora, si estamos aquí tratando de alinear esto, así como está aquí, todo el tiempo jalando, bueno, ahí sí tenemos que tener mucha fuerza, porque tenemos que vencer la fuerza que nos está haciendo el paciente por el dolor de la fractura, más la fuerza que tenemos que tratar, uno jalando y otro sosteniendo. Entonces hace que la fractura, la reducción se haga difícil. Entonces recurrimos a esto, a la angulación, bien sea en el antebrazo, en este caso, o bien sea en un fémur o una tibia. Tratamos de angular un poquito, ponemos una cortical cerca de la otra y reducimos la fractura. En ocasiones hacemos la reducción, vemos la radiografía y entonces vemos que el fragmento está rotado. Entonces tenemos que, con la misma tracción, desrotar el fragmento para que encajen las espículas óseas y se reduzca la fractura. Entonces, estas son las maniobras que nosotros tenemos que hacer para hacer una reducción incurrente. ¿Cuáles son las desventajas que nos dan este tipo de reducción? La reducción incurrenta o ortopédica. En primer lugar, el espasmo muscular.
Porque cuando hay una fractura, los músculos como mecanismos antálgicos se contraen, le producen un espasmos musculares y desplazan más la fractura. Entonces, cuando nosotros vamos a reducirla, fíjese, si una persona musculosa, imagine usted la fuerza que uno tiene que hacer para reducir la fractura. Entonces, esto es una desventaja que nos tiene para que la fractura se reduzcan, para hacer la reducción de una fractura imponente. En segundo lugar, falta de exposición visual. No estamos viendo la fractura, eso está cerrado. Lo estamos haciendo al cálculo. Uno cree, estoy aquí, no estoy en la fractura, si estamos cerca, si engranó o no engranó. Claro, la experiencia nos dice si eso está bien. Cuando uno tiene años haciendo eso, pues ya uno ya aprende. En tercer lugar, la interposición de tejido blando. ¿Qué es esto? Fíjense, en la fractura, por más que uno la reduzca, inclusive está con intensificador de imagen, ve uno la reducción, pero cuando uno la suelta, la fractura se vuelve a desplazar. ¿Qué indica eso? Que dentro de la fractura, en el foco de la fractura, hay tejido blando. ¿Cuál? Puede ser músculo, puede ser periósteo o puede ser nervios, vasos que están allí. Entonces, eso nos ocasiona pues que la fractura no la podamos reducir bien. Y por último, pues que no tenemos un punto de apoyo. Todo lo estamos haciendo a ciegas. Entonces, nos hace pues que las fracturas sean difíciles de manejar, de hacer. Claro, la experiencia y el estar haciendo y haciendo, se aprende a reducir. Dentro de las otras tratamientos que le dije provisionales, cuando uno reduce obligatoriamente siempre tiene que ser en tenaza, cuando uno está haciendo la fuerza hacia atrás. ¿cómo tenaza? O sea, porque por lo menos las veces que yo he estado en una reducción, el doctor Silvio dice que uno tiene que colocar las manos aquí, por lo menos si es una fractura aquí del brazo, él siempre dice que uno tiene que colocar las manos así y ahí es cuando uno hace. No, eso es ya el secundario, eso es la forma como el traumatólogo va a manejar la tracción, cómo lo va a agarrar. Hay aparatos que uno los pone aquí en los dedos, aparatos, uno los mete y agarra y se lo amarra aquí con un trapo y está jalando tranquilo. Pero si lo está haciendo con las manos, hay que tener habilidades para eso. Él dice que poniendo estos dedos así, yo no los hago así, yo lo hago, le digo, agarre con estos dos dedos, que son la fuerza de la mano, el dedo meñique y el dedo anular, es lo que da la fuerza de la mano, no el pulgar y el índice, eso es lo que él dice, es precisión. Entonces, si vamos a traccionar, tenemos que meter estos dos dedos y agarrar con fuerza y apretar. Usted va a agarrar un martillo, como les hablé en la cuestión de la mano, usted agarra un martillo, una mandarria, estos son los dedos que trabajan ahí no trabajan esto es la fuerza que da. Entonces usted agarra con estos dos dedos y tiene más fuerza para mantener. Sí, porque eso es lo que pasa, porque en esta posición uno se con cansa esta mucho. posición no, porque está usando estos dos que no son de fuerza. Bueno, entonces, entre las tracciones continuas, que es otra forma de tratar, si al paciente no le podemos hacer la reducción manual, tenemos que hacer una reducción por tracción continua. Esto también es provisional. Estoy hablando ahorita son de las provisionales, de las inmunizaciones provisionales. Entonces tenemos la cutánea y tenemos otra que es la esquelética. Uno que con clavos atravesado el hueso
le ponemos un sistema de peso para que los huesos se vayan reduciendo lentamente. Con el peso lo va reduciendo hasta que se reducen y se ponen cabo a cabo. La cutánea, bueno, es la tracción que le vamos a poner en los tegumentos. El tegumento vamos a decir en la piel. Una tracción que le ponemos a la piel solamente. ¿Qué es esto? ¿Qué usamos para esto? Usamos adhesivos, esparadrapos de esos anchos. Usamos vendas elásticas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este niño. Esto que está aquí es el adhesivo este. Aquí pasa por aquí, baja por el otro lado. Y estas son las vendas elásticas para sostener eso, ahí sostenido. Aquí ponemos unas tablitas y aquí le ponemos las pesas, y lo ponemos en cierta posición que nos va a permitir, que la fractura se reduzca. En este caso, el niño con una fractura de fémur, le ponemos la tracción al sene con peso y algo que nos sostenga abajo, para que la fractura se reduzca. Uno arriba no lo sostiene y el hueso por el peso de la gravedad le reduce la fractura. Cuando le vamos a poner peso, el peso, cuando tratamos a estos pacientes, generalmente el peso no debe pasar de 3,5 kilos. Ya ponerle 4 kilos, 5 kilos es ocasionarle problemas a la piel. Lo que estamos hablando es la piel, no estamos hablando del hueso, es la piel. Entonces, problemas con la piel, a veces se arruga la piel, a veces se desgarra, hacen heridas cuando se le pone mucho peso. Cuando hacemos esta tracción cutánea no la debemos de dejar por más de 72 horas, excepto, en este caso, las fracturas en los niños. Se llama la tracción de Bryan, que se usa en fracturas del fémur del niño. O también en los casos que tengan luxación congénita en la cadera, para tratar de reducir la luxación. Entonces, útil en los niños hasta los 3 años de edad que tengan fracturas. Luego tenemos la otra, es la tracción esquelética o la tracción ósea. Esto es cuando nosotros ponemos material directamente del hueso y le ponemos peso para que nos traccione la fractura. ¿Cuándo está indicado? Primero, para reducir desplazamiento óseo de fracturas diaficiarias de huesos grandes. Por ejemplo, fémur. Del fémur, bien sea una fractura en el extremo proximal del fémur o una fractura de la diáfisis femoral. También fracturas en la diáfisis tibial. También ponemos las tracciones cuando queremos evitar que se nos ocurran desplazamientos secundarios en la fractura. Por ejemplo, hicimos una reducción, quedó bien, y a veces no queremos que se nos desplace porque no tenemos los medios como inmovilizarlo, entonces le ponemos una tracción esqueletal. Le pasamos los clavos y para que se nos mantenga la reducción, no se nos desplace. También usamos este tipo de tracción en la luxación congénita de cadera en los niños. Le atravesamos un alambrito y lo ponemos igualito como estaba allí con la tracción de Bryan, pero ya con clavo, y entonces se pone para que la reducción se reduzca. Igualmente en las luxaciones y fracturas de la columna cervical. Estos son unos clavos que se ponen aquí a nivel de la cabeza y va a una tracción para reducir la columna cervical, sobre todo en los desplazamientos esos que ocurren y que el paciente tiene cuadriplegia, eso con la idea pues de que eso se reduzca, porque hay veces no se puede ir directamente a operarse.
¿Cuáles son las contraindicaciones? En primero, pacientes muy ancianos, que más bien el paciente va a estar en un lecho de cama, anciano, no hay movilización de la flema pulmonar, y el paciente puede llegar a producir bronconeumonía, que a veces le amenazan la vida. Simplemente por hacer un tratamiento le amenazamos la vida a un paciente anciano. Que esté en malas condiciones generales, también, porque lo vamos a poner este paciente en condiciones después de que el paciente muera. Y que haya foco infeccioso en el sitio donde nosotros vamos a poner el clavo para hacer la tracción ósea. Y ahorita vamos a ver dónde van ellos. ¿Qué material usamos cuando vamos a hacer estas tracciones esqueletales? Primero, anestesia local, en el sitio donde se va a introducir el clavo. Un perforador normal, puede ser un taladro normal, bien sea eléctrico, bien sea manual. Es recomendable manual que el eléctrico, porque el manual lo podemos manipular y se nos fue por un lado, lo podemos modificar, pero con el manual, con el eléctrico no, lo ponemos y ese se va, no lo podemos modificar. Usamos alambres que son de dos tipos, alambre de Kirchner y alambre de Steinmann. Los alambres de Kirchner son estos que están aquí, son alambres finos, de 1 a 2 milímetros de grosor, no más. ¿Por qué son alambres? Porque estos alambres son maleables, se doblan, pero los clavos de Steinmann no. Los clavos de Steinmann son entre 3 a 5 milímetros, son ya, como su nombre le dice, clavos, puesta para uno poderlos doblar, son más rígidos. A esto le tenemos que poner unos estribos para que no sostenga y le podamos poner el peso para traccionar. Para el alambre de Kirchner tenemos que usar un estribo que se diseñó para alambre, que es este es el estribo de Kirchner, que es el que se pone, aquí tiene unos ganchos que sostienen el clavo y aquí tienen como una tuerca que hace que el clavo se tensa, se le da tensión al clavo lo que se le puede para que pueda resistir el peso que le vamos a poner y que el clavo no se deforme. Con el estribo de Steinmann vemos que no tiene ningún tornillo ni nada por el estilo allí, sino que es simplemente un alambrón puesto allí y se pone donde está el clavo y se le da el peso, porque el clavo no se va a deformar poniendo el peso. Aquí está pues lo que nosotros usamos, el taladro manual. En eso usamos el cortafrío para cortar alambres largos. Este sirve para los alambres fijos, para esto no lo corta. Hay que poner una señorita que dice, hermano, es una prensa grande que corta este tipo de plástico. Y después que hemos hecho esto, tiene que estar en una férula metálica el miembro, para poder hacer todo este trabajo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son los sitios de localización donde nosotros vamos a hacer este tipo de tracción cutánea? En el miembro superior tenemos esta, que es la tracción transolecraniana, una tracción que va a través del olecra de arriba, a través del olecra. Llegamos, montamos el alambre. Aquí generalmente usamos son alambres de Kirchner, no usamos
el clavo de Steinman porque son sumamente gruesos para esta estructura. Usamos alambre de Kirchner. Montamos el alambre de Kirchner en el perforador y pasamos el alambre de adentro hacia afuera. Lo pasamos parte de adentro del codo para que nos salga por fuera. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Porque por la parte interna está el nervio cubital y ya nosotros nos alejamos de él para no lesionarlo. Porque si lo ponemos en el sentido contrario, de afuera hacia adentro, no sabemos por dónde va a salir el alambre y nos puede salir por el nervio cubital y lo dañamos. Generalmente este tipo de tracción lo usamos cuando hay fracturas a nivel del húmero. Generalmente, casi siempre fracturas supracondilias del húmero, fracturas que están aquí en esta área, o fractura de la diáfisis. Entonces son pues los sitios pues, donde más la fractura utiliza este tipo de tracción. Esto lo estamos hablando porque hay veces se usa, pero ahorita casi todo lo que yo le estoy conversando, pocas cosas, usamos las tracciones. Porque ya el paciente llega, ya no, cirugía. Todo ahorita operan hasta la punta de un dedo de una mano. No, tiene una fracturita, hay que operarla. No, hay que operar. Esto se hacía antes, aunque todavía tiene su valor, su uso. En el miembro inferior tenemos estas tres tracciones. Uno, la tracción supracondilia femoral. Esta tracción que está. Para esto nosotros agarramos, aquí sí vamos a usar, puede ser alambre de Kirchner, pero también podemos usar alambre de Steinman. Para esto nosotros pasamos un clavo que va de adentro hacia afuera. De adentro, porque por la parte de adentro está la arteria femoral superficial, que llega abajo, casi en la parte supracondilia del fémur, llega a donde está el anillo del tercer aductor, que llamo el aductor mayor. Viene la arteria femoral, allí entra en un huequito y se hace posterior para llamarse popliteo. Como sabemos que allí está la arteria, nosotros nos retiramos y pasamos el clavo. Este tipo de tracción lo usamos cuando hay fractura de la diáfisis femoral y fractura del extremo proximal del fémur. Luego tenemos la de la tuberosidad anterior de la tibia, el tubérculo anterior de la tibia, que es donde se inserta el tendón rotuliano. Bueno, aquí vemos que es todo diferente. Aquí sí es de afuera hacia adentro. Nosotros es de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro porque en la parte externa está pasando el nervio ciático popliteo externo, que está cerca de la cabeza, del cuello del peroné, bordeando el cuello peroné. Entonces nos retiramos allí para evitar su lesión. Y la otra, la tracción transcalcánea, que es abajo del tobillo, va dentro del calcáneo. El clavo se mete de adentro hacia afuera para evitar la lesión de la arteria tibial posterior. En la tracción transcalcánea, bueno, tiene uso para fracturas de la tibia, todo lo que son fracturas de tibia y luxaciones del tobillo. En la tuberosidad anterior de la tibia para fracturas del tercio medio de la diáfisis femoral y fractura supracondilia femoral. En los miembros inferiores, como ustedes ven, pues, y claro, ahorita lo van a ver menos en los hospitales porque ya eso se ha transformado pues en parte quirúrgica.
Antes usted llegaba a un servicio de traumatología y veía todo esto. Estos son pues tracciones balanceadas que se ponen para que también tienen su uso en aquellos pacientes que es imposible operarse por cualquier circunstancia que tengan. Este es el tratamiento que hay que hacer. Aquí tenemos otra forma de una tracción balanceada. Y estas eran las férulas pues donde se colocan estos que les he dicho, estas son las férulas de Dennis Brown. Esto sí lo van a conseguir generalmente. El paciente llega con una fractura, se le pone esto, porque esto es un medio de que el paciente se pueda movilizar. Esta es la fractura de Dennis Brown, la sencilla, y esta es la que tiene polea. Esta, cuando tiene polea, es porque se va a usar el tratamiento que se le va a poner en la tracción balanceada. Usamos este tipo de férula. ¿Cuál es la idea de estas tracciones óseas? Esto es para el paralelogramo de fuerza, donde hay una fuerza, por ejemplo, aquí. ¿En qué sentido? Y otra fuerza que está aquí, la resultante es esta. Quiere decir que nosotros podemos manejar cómo se va a reducir la fractura conociendo este sistema. Esto es física de tercer año de bachillerato, paralelogramo de fuerza. Luego tenemos la otra reducción, que es la cruenta, la reducción cruenta. Ya hablamos de la reducción incruenta, que son todo esto que le había dicho, de lo provisional, y ahora vamos con la reducción cruenta. ¿Cuáles son las ventajas de la reducción cruenta o la quirúrgica? Uno, en primer lugar, que nosotros estamos viendo directamente la fractura. Abrimos y vemos la fractura como está. Y le buscamos las soluciones directamente. Le hacemos al paciente una alineación anatómica. Si no lo hacemos anatómica es porque no queremos, porque la estamos viendo. Esto nos va a reducir la morbimortalidad. ¿Qué es esto? Que el paciente pues se operó, quedó todo, y ya el paciente puede rehabilitarse más rápidamente, ya el paciente se va para su casa. La mortalidad disminuye. Un caso, un paciente polifracturado, se le reduce toda la fractura, le estamos evitando que este paciente vaya a producir un embolismo graso y el paciente se nos pueda morir. Entonces, cuando lo operamos correctamente, es eso, reducimos la morbimortalidad. Y nos va a permitir que el paciente lo rehabilitaremos más rápidamente. Pero así como tiene su ventaja, también tiene sus desventajas. ¿Cuál es una? El riesgo de infección. Cuando abrimos se nos puede infectar el paciente, y ya usted sabe lo que le dije sobre un hueso infectado. Le podemos ocasionar una lesión agregada neurovascular. Cuando abrimos, ahí están todas las estructuras cerca que pasan generalmente cerca de los huesos. Lesionamos una arteria, lesionamos un nervio. Le estamos agregando otro traumatismo, porque ahí hay veces hay que meterse por la mitad del músculo para llegar al hueso, hay veces que desprender músculos para llegar al hueso. Entonces, algo que no estaba, le estamos ocasionando más traumatismo. Y el material nos puede migrar. Material de síntesis que le ponemos puede soltarse, puede aflojarse, si generalmente ocurre cuando las cirugías no son bien hechas. Y lo otro, pues, que nos puede desfavorecer la consolidación. ¿Por qué? Porque entramos en el sitio donde está la fractura, donde están los elementos que van a curar la fractura, sobre todo periósteo. Cuando está el periósteo, quitamos más periósteo, que ese periósteo es la fuente, pues, de donde el hueso se va a curar. El periósteo es una de las estructuras más importantes en la consolidación de la fractura. Entonces, si desprendemos,
todo eso nos va a desfavorecer. Cuando nosotros nos atrevemos a hacer una cirugía, tenemos que tener ciertas condiciones. ¿Cuál? Uno, que el médico que va a hacer la cirugía sea un especialista, que esté ducho en el tratamiento de fracturas quirúrgicamente. No cualquier cirujano puede hacer la cirugía. Y hay que especializarse, a veces dedicado al tratamiento de fracturas directamente. Tenemos que hacer una asepsia y antisepsia rigurosa cuando vamos a entrar a hacer una cirugía, porque podemos meter dentro del hueso infección. Tenemos que tener todo el material de osteosíntesis completo y moderno. No podemos meternos en una cirugía con un alambrito de Kirchner, no, hoy con 2 alambritos, vamos a hacer una cirugía grande con 2 alambritos, ahí yo amarro por aquí con alambre, no. Eso quizás hace muchos años que se hacía eso porque no había. Ahorita con la tecnología pues hay placas, tornillos, bueno, de diferentes tornillos que de autorrocantes, bueno, han inventado infinidad de material de síntesis para tratar la fractura. Bueno, esto era lo que les iba a conversar hoy sobre el tratamiento de las fracturas, parte del tratamiento de las fracturas. La próxima clase que vamos a hablar sobre son los enyesados. Esa es la clase un poquito más larguita, porque cómo ponemos un yeso, cómo quitamos un yeso, qué es lo que hay que hacer un yeso para que una fractura quede bien reducida. Pero aquí les voy a hablar algo que para complementar lo que le habló el doctor Pérez León sobre la fractura. Ustedes, aspectos radiológicos de la fractura, tenemos que tener presente esto. Las rayos X revelan lesiones y desviaciones que no vemos nosotros clínicamente. Nosotros vemos un paciente con una fractura desplazada, pero vemos el miembro, lo vemos, no, pero está derechito, está bien. Pero cuando hacemos la radiografía vemos que un desplazamiento sumamente grande. Entonces, es necesario siempre hacer un traumatismo una radiografía. Las radiografías tienen que ser de buena calidad y hay un buen contraste entre las partes blandas y las partes óseas para poder ver detalles a la fractura. Más cuando son niños. Si son niños, que hay núcleo de crecimiento, las radiografías tienen que ser muy nítidas para ver detalles, de la fractura y no se nos pase desapercibido una fractura que puede ser grave, por ejemplo, para un niño. Deben de tomarse siempre las articulaciones adyacentes, porque hay fracturas, por ejemplo, hace una fractura del radio o una fractura de un tobillo y resulta que en él no vemos una fracturita tonta allí, pero resulta que en la otra articulación, por ejemplo en el codo, hay una lesión de la cúpula radial por el mecanismo de la caída. O en el tobillo hay una fractura del cuello del peroné y una fractura de la tibia, del malleolo tibial, pero tiene una fractura del cuello peroné que también es una lesión más grave que la misma fractura de abajo. Porque eso implica, por ejemplo, en el tobillo, fractura del malleolo y fractura del cuello, es que toda la membrana interósea se rompió todo. Entonces la fractura es grave porque es hasta arriba. Y simplemente vimos, hay una fracturita aquí, vamos a poner un yesito y resulta que el problema está arriba. Así te va a quedar mal. Entonces por eso, pues, hacer las articulaciones adyacentes. Nos enseña cómo nosotros vamos a hacer la reducción de la fractura. Vemos los desplazamientos de la fractura, la cantidad de peso que nosotros tenemos que hacer para reducir la fractura, porque estamos viendo un gran desplazamiento de, bueno, aquí hay que echarle fuerza, y hay que echar fuerza.
siempre debe tomarse dos proyecciones, la de frente y la de lado, dos, siempre, no conformarse con una sola. En la de frente podemos, bien, no, esto está derechita, pero cuando hacemos de lado resulta que está desplazada, pero cuando la vemos de frente, la vemos que está bien, porque van en el eje, todo en el eje, pero cuando está torcido resulta que está desplazado, así, uno encima de la otra. Tratamiento es diferente, hay que bajarse a hacer esfuerzo. En ciertos casos tenemos que hacerle rayo X en estrés, para ver si la fractura o si el esguince del tobillo o de la rodilla, un esguince de la rodilla simple, que no, es un esguince. Pero cuando usted hace una radiografía en estrés, ¿qué es eso? Si agarramos la rodilla, le damos varo o algo, y entonces hágale la radiografía manteniendo eso, que se llama el estrés, vemos que las superficies articulares se abren más de lo normal. Indica pues que hay lesiones de los ligamentos. Al principio le hicimos la placa, no vimos nada, no, eso no tiene nada. Pero cuando le hacemos eso, bueno, tiene ese gran problema pues, que los ligamentos están rotos. Inclusive si la rodilla puede irse hasta con un menisco, que es grave con la rodilla. ¿Qué peligros nos traen las radiografías? Que el cirujano o el traumatólogo opere a la radiografía. Por ejemplo, un niño, una fracturita, concha, está fracturado, vamos a operarlo. Pero resulta que la fractura, eso se viera que está desplazadita, desplazada, muy poco, se pega. Entonces nosotros no, vamos a operarlo. Y como dice uno de los padres de la traumatología, un francés, dice, abrir una fractura es como abrir una puerta a la aventura. Así es. Bueno, y por último, pues, es un documento que nos cuida. Con la radiografía, no, mire lo que tenía. No era una tontería, mire lo que fue. Es un documento legal que nos puede salvar hasta la vida, hasta la cárcel. Porque muchos podemos ir a la cárcel por una cuestión de esta. No, que usted me operó, no, pero usted no lo debió de operar, mira cómo estaba eso. Bueno, y eso era lo que íbamos a conversar hoy sobre el tratamiento de la fractura. A la próxima clase vamos a hablar sobre los enyesados, un poquito más larguito, pero es más bonito. Es más bonito porque